preguntarles algo antes de que leamos este texto. Y tengan esa pregunta en mente, luego oramos y leemos el texto. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿por qué tanta sangre para el tema de la fe? Y he escuchado a gente que dice algo como esto: este asunto de la sangre es como algo del pasado, como algo de las generaciones de antes que no sabían. Y ahora seguimos hablando de sangre, y sangre por aquí, sangre por allá, y hay personas que dicen, yo solo de pensar en la sangre me desmayo. Entonces ese tema de la sangre a mí como que no me gusta mucho. Y al verlo de esa manera uno dice, bueno, quizá tenga razón en su apreciación desde ese punto de vista. Pero la Escritura habla de la sangre por algo muy particular. Y a veces nosotros no sabemos como cristianos cómo explicar o cómo ayudarle a la gente a entender por qué era necesario que alguien derramara sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué tanta sangre? Hoy espero que podamos salir de este lugar entendiendo un poquito mejor por qué la sangre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que dirijas nuestros procesos de pensamiento en esta mañana. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder entrar en el estudio de las Escrituras con una mente abierta, dirigidos por tu Espíritu Santo. En cada momento acompáñanos a poder encontrar las verdades que tú quieres que encontremos, que siempre han estado allí. Y que quizá porque no nos hemos tomado el tiempo de leerlo con tu dirección no lo hemos visto. Así es que, Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos como iglesia y te rogamos que nos dirijas. Háblanos a través de tu palabra, revélanos lo que tú nos quieres revelar hoy, que traerá liberación a nuestras almas, consuelo a nuestros corazones, fortaleza al que está caído, alegría al que necesita escuchar una buena noticia. Padre, y confrontación si necesitamos ser confrontados. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en tu misericordia no nos dejes este día sin que entendamos qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vayamos al texto entonces, hermanos, de las Escrituras, allí en Hebreos 9, 11 al 22. Mire lo que dice todo esto. Ya hemos leído bastante de Hebreos, entonces captamos bastante de lo que el texto habla, pero dice la palabra de Dios así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró otra vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, escuchen lo que hizo Moisés, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, escuchen lo que dice Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y
a todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Nuevamente, quizá después de leer este texto, nos hagamos nosotros la pregunta: ¿qué tiene que ver el derramamiento de sangre con tener una relación con Dios? ¿Qué tiene que ver el que se hubiera derramado tanta sangre de animales y luego la sangre de Cristo con tener una relación con Dios? ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué la sangre tiene que mediar para que podamos tener una relación con Cristo? Y yo quiero compartir con ustedes 4 verdades básicas en esta mañana que explican por qué la necesidad de la sangre. Entonces vayamos a la primera verdad. La sangre, hermanos, del nuevo pacto es necesaria porque el pecado exige muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios habló con Adán y Eva? No había otros seres humanos excepto ellos dos. Y Dios los puso en un jardín y les dice: pueden comer de todos los árboles excepto del árbol que está en medio del huerto. De ese árbol no coman, porque, escuchen esto, el día que de ese árbol coman, ciertamente morirán. Adán y Eva no entendieron quizá a cabalidad el significado de esto, diría alguien. Pero lo cierto es que si alguien es buen maestro, ese es Dios. Y yo creo que Adán y Eva entendían las implicaciones de desobedecer a Dios. Dios les explicó muy bien lo que ocurriría si ellos iban a tomar de ese fruto prohibido en desobediencia a Dios. Pero entra otro individuo que se llama la serpiente antigua, el diablo o Satanás, que a lo largo de toda la historia humana ha estado presente con sus mentiras, porque es padre de mentiras. Y al final, en Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, se habla de que ese dragón finalmente, serpiente antigua, es tomada y echada al lago de fuego. Finalmente, hay un juicio para todas las mentiras que el enemigo ha puesto en las vidas de las personas. Es mentiroso y padre de mentiras, miente. Y con todas sus mentiras vino a decirle a Adán y a Eva, como nos dice a nosotros: Dios no quiere que alcances todo tu potencial. Dios está ocultando cosas que Él no quiere que sepas, porque Él es envidioso y no quiere que tú conozcas las cosas que Él sabe, porque el día que tú conozcas esas cosas serás como Él. Entonces, ¿qué necesidad de estar adorando a Dios? Tú serás como Él, serás digno de adoración. Y Adán y Eva creyeron la narrativa del enemigo. Preguntémonos: ¿creemos nosotros las verdades que Dios nos dice, o creemos la narrativa o las historias que Satanás nos dice? Porque Satanás nos llena la cabeza con historias y con fantasías, y Dios nos llama a poner los pies sobre la tierra y entender cuál es la realidad de la situación en la que nos encontramos. Cada vez que nosotros nos querramos escapar a un mundo de fantasía, en lugar de poner los pies sobre la tierra y enfrentar nuestra realidad, es el ataque del enemigo sobre nosotros, para que no veamos las cosas como realmente tenemos que verlas. Y literalmente hay personas que están atrapadas en una vida de fantasía, porque es más fácil vivir en un mundo de fantasía donde uno es un superhéroe, en lugar de enfrentarse a las realidades de la vida que dicen: tengo mucho trabajo que hacer. Es más fácil sumergirme en ese mundo de irrealidad que no existe, pero al final alivia mi dolor. Y al hacerlo de esa manera, estamos diciendo que nuestras propias soluciones a nuestros problemas son mejores que las soluciones de Dios. Porque Dios nos dice: tienes que enfrentarte a la realidad. Y Él, hermanos, lo hace de esta manera. Lo hace con verdad y lo hace con gracia. Él enfrenta la realidad, o nos ayuda a enfrentar la realidad con verdad y gracia. Y el enemigo, con mentiras y con juicios, nos continúa en ese
teniendo en ese mundo de irrealidad para que no seamos libres. Ahí se habla de el multiverso o de realidades alternativas y tantas cosas en las caricaturas de los niños. Y la verdad es de que estamos muy sumergidos en una realidad alternativa a veces. Y dependiendo del dolor que tengamos, así es como la gente o nosotros nos escapamos de ese dolor. Pero Dios nos dice en esta mañana que Él, con su gracia y su verdad, quiere acompañarnos para que enfrentemos las realidades de la vida con su gracia y con su amor, acompañados de Él. Solos no podemos, hermanos. Con su ayuda sí podemos. Pero la sangre del nuevo pacto es necesaria porque el pecado exige muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pensemos en esto, que la paga del pecado es la muerte. Escuchan, hermanos, Dios se lo dijo a Adán y a Eva: si pecan, morirán. La paga del pecado es la muerte. Y a veces nosotros no entendemos la gravedad del pecado. Y en el momento en el que nosotros vamos a poner excusas, como decir, por ejemplo, cuando escuchan ustedes a alguien decir, una vez más, nada más, un traguito más, ¿sí? ¿Qué es un traguito más? Al final, una vez al año no hace daño, ¿sí? Y empezamos a excusarnos. Fíjense que una vez significó que Adán y Eva pecaran y luego murieron. Solo basta una vez. No tiene que ser una gran cantidad, porque yo no creo que ellos se hayan lanzado sobre esa fruta prohibida y se hayan comido un quintal de fruto prohibido para decir, hoy sí, ahora sí, me voy a morir, por eso es que comí tanto que ahora eso es la muerte. Yo creo que en el momento que ellos probaron ese fruto, en ese mismo instante algo ocurrió. Entendieron ellos que habían decepcionado a Dios. Entendieron ellos que se habían separado de la bondad y de la gracia de Dios. Comenzaron a experimentar la muerte. Ahora vamos a hablar en un ratito de qué es esa muerte, porque a veces no lo entendemos. Pero un poquito basta para que el enemigo se establezca allí en nuestras vidas y comience a controlarnos. La paga del pecado es la muerte, y ese término que se usa allí es muy curioso, que el apóstol Pablo usa un término militar. Usa un término militar para decir el pago o la ración, porque a veces la gente entraba al servicio militar porque había tanta pobreza en el imperio que no tenían qué comer y se metían allí para que pudieran recibir alimento para poder vivir. Entonces, la paga podía ser un salario o podría ser una ración de comida. La cuestión es que era algo que la persona recibía por un servicio que prestaba, en este caso al ejército. Y Pablo usa esa palabra para decir que el salario del pecado es la muerte, queriendo implicar que al pecar habrá una consecuencia o un resultado inevitable. El hombre o la mujer que entraba en el ejército sabía que por el servicio que prestaba iba a recibir un salario, iba a recibir algo a cambio. Y Pablo establece esa conexión y quiere que la entendamos, porque a veces nosotros no entendemos esa conexión, cortamos esa conexión y decimos voy a pecar y esperamos no tener consecuencias. Y le decimos a la gente, no le digas a nadie, guárdame el secretito allí. Hasta queremos involucrar a otros para que no recibamos la consecuencia de nuestras acciones. No seas tan mala gente. Una vez fue un poquito nada más. Y queremos entonces evitar las consecuencias de nuestro pecado. Pero el apóstol Pablo nos da esa imagen para ilustrar bien la idea de que el pecado tiene consecuencias que no podemos evitar.
Hay consecuencias que vienen en el momento y hay otras consecuencias que se tardan un poquito más para venir. Porque en el momento que Dios le dijo a Adán y a Eva que morirían, ellos ciertamente en ese mismo momento murieron, pero la muerte se expresó en ellos de diferentes maneras, como lo evaluaremos en un momento, y a veces no captamos esa idea, no entendemos nosotros que tiene diferentes consecuencias que se van dando a lo largo de nuestra vida y perdemos esa conexión. Y Dios quiere en esta mañana, hermanos, que nosotros podamos entender que existe una relación entre nuestro pecado y las consecuencias que vamos a recibir por ese pecado. No nos podemos escapar de esas consecuencias. Pablo personifica, hermanos, al pecado como a ese capitán o a ese jefe o a ese capataz que llama a sus empleados y les dice: por el servicio que prestaste, en este caso es un buen servicio, por el servicio que prestaste, capitán, sí, mi capitán, ¿sí? Y le dice el capitán: por ese buen servicio que prestaste, aquí tienes tu plato de comida, sírvete, disfrútalo. O aquí tienes tu salario para que le mandes a tu familia que se quedó, que les estás protegiendo, pero aquí está tu pago por el servicio. El diablo, hermanos, se porta como ese capataz. Nosotros pensamos que no, pero él viene y nos dice: te comiste el fruto prohibido y aquí está la paga por tu pecado. Tendrás la paga por tu pecado. La consecuencia por tu pecado está acá. Fíjense que nos llama a cuentas. Nos llama a cuentas, es cierto. Pero ¿saben qué es lo que dice el enemigo? Esta paga que tienes es culpa de Dios. Esta paga que estás recibiendo en este momento es culpa de Dios. No es culpa tuya, olvídate. Dios con sus reglas allí viene nuevamente a imponerse sobre ti y quiere que nosotros volvamos nuevamente a estar en desacuerdo y en enojo con Dios. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no aceptamos nuestra responsabilidad? Yo me pregunto qué hubiera hecho Dios si Adán y Eva le hubieran respondido en el momento que ellos pecaron. Le hubieran dicho: Dios, sí, nosotros pecamos. Es nuestra culpa. Te desobedecimos. Sabíamos que estaba mal. La serpiente nos engañó, pero al final nosotros decidimos hacerlo. Perdónanos. Pero como Adán y Eva se portaron, abrazaron las mentiras del enemigo, comenzaron a excusarse. Y entonces Dios les dijo, yo creo que con mucha tristeza en el corazón: ya veo que no están dispuestos a aceptar su responsabilidad por el pecado que han cometido. Y entonces les expulsa del huerto del Edén. Y les da una sentencia. Y les dice Dios: esto y esto y esto ocurrirá. En otras palabras, hermanos, no podemos escaparnos de la paga. Es nuestro salario. Es un salario, es inevitable. No pensemos, por favor, que al pecar no vamos a recibir la paga. Tal vez la recibiremos ahora, tal vez en un mes, en unos años, pero esa paga viene. La paga del pecado es, dice la Escritura, muerte. Ahora, hermanos, la muerte comienza y comenzó, es para nosotros, tiene diferentes implicaciones. Y comenzó con Adán y Eva como una separación de Dios. Eso fue lo primero, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y fuera de Él no tenemos vida. Entonces, para que entendamos esto, no estar conectado con Dios significa no tener vida. Él es quien tiene vida. Al no estar conectados con Él, no tenemos vida. Pasamos a muerte. Entonces, el primer aspecto del significado de la muerte es nuestra separación de Dios.
Inmediatamente cuando pecamos, nos empezamos a sentir sucios, manchados, alejados de Dios, que Él no está allí, que no nos escucha. Y el enemigo viene nuevamente a decirnos, porque tiene acceso a nuestra vida, ahora más. Y dice, ya ves, si Dios te amara no te sentirías así. ¿No es que Él perdona tanto, pues? Entonces, ¿por qué te sientes de esta manera? Porque el enemigo sabe que la única manera de quitar ese dolor y esa vergüenza y esa tristeza, esa angustia, esa mancha, esa ansiedad de nosotros es confesar nuestro pecado. Solamente a través de la confesión. Pero nos engaña tanto para evitar que confesemos nuestros pecados. Y por eso hay mucha gente que tiene tantos secretos. Desde pequeñitos han guardado muchos secretos. Y no pueden contar esas cosas porque ya a estas alturas, después de tantos años con tantos secretos, no es cierto que qué vergüenza contar ciertas cosas. Pero eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere a toda costa que nosotros no confesemos nuestros pecados, sino que mantengamos secreto tras secreto, tras secreto, tras secreto, y nos olvidamos de tantas cosas, pero Dios quiere que al confesar nuestros pecados seamos libres de toda esa culpa que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Pero lo primero es la separación de Dios. Lo segundo que la gente no entiende del significado de la muerte es la esclavitud espiritual. Porque comenzamos ahora a ser esclavos del enemigo. Y se entra en acción en nosotros aquella ley que Pablo explica, que él dice, fíjense, dice Pablo, yo tengo muchas ganas de hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero. En mi idea, en mi casa, yo me pongo a pensar en las cosas buenas que voy a hacer, pero al salir vuelvo a enredarme otra vez románticamente con esta persona que no es mi esposa o mi esposo o mi cónyuge. Pero yo tenía la intención de terminar con eso. Tenía el deseo de no continuar en esa relación de adulterio, pero al final continúo con lo mismo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y en mi casa, dice Pablo, estoy pensando en aquellas cosas que no voy a hacer, porque son malas, y me juro a mí mismo que no lo voy a hacer. Pablo, está bien, ¿entiendes? Pon los pies sobre la tierra, entiende, ya la Biblia lo dice, sabes que está allí en la Escritura, no lo hagas, y solo cierra Pablo la puerta y hace el mal que se había jurado que no iba a hacer. Perdió toda fuerza de voluntad, toda capacidad para hacer ciertas cosas, cree él, porque el enemigo le está engañando constantemente y le está diciendo que no puede, y le ha esclavizado, es esclavo del enemigo. Pero también la muerte espiritual tiene otro aspecto un poquito más aterrador. Bueno, todos son aterradores, la verdad. Pero el que más asusta a la gente por lo grotesco que parece o por las imágenes que evoca es el tema de la perdición escatológica. Y es ahí donde la gente se concentra. La gente habla de la perdición escatológica hablando del infierno, diciendo, uy, el infierno, hasta hacen chistes del infierno. Y le dicen a alguien por allí, bueno, al final ya lo minimizan, porque no entienden el sufrimiento al que se van a enfrentar. No lo han captado todavía. Y dicen cosas como, al final somos tan malos que nos vemos en el infierno. Sí, cuando te veas en el infierno con alguien, le puede decir uno a esa persona, vas a lograr entender lo que el hombre rico quiso cuando estuvo hablando con Abraham. Porque el hombre rico dice, es un lugar de desesperación. Y dice él, ¿podrías por favor mandar a alguien que le hable a mi familia? Todavía tenía decencia el hombre. Quizá era uno de esos hombres que era muy bueno, que hacía muchas obras de caridad, era un hombre con un buen corazón, pero al final alejado de Cristo. Al final
con todo lo bueno que él podía haber hecho, nunca se ganó el cielo. Y se encuentra él ahí en el infierno y dice, pero estoy en un sufrimiento tremendo y yo pensé que estaba en el camino correcto. Y pide él con la última gota de decencia que quizá pudo haber tenido allí en ese lugar. Y le dice, ¿podrías mandar a alguien para que le hable a mis familiares y les diga, por favor, que cambien su estilo de vida? Porque este lugar es horroroso. Es un lugar de sufrimiento. Y no quisiera que mis seres queridos vinieran a este lugar. Y Dios le dice, tuviste todas tus oportunidades. Aún si se levantara uno de los muertos, no lo van a creer. Si no creen lo que está escrito en la palabra, no importa que se hagan milagros enfrente de ellos, no lo van a creer. Y el sentido de desesperación, finalmente, total, entra en la vida de este hombre que ya él sabe que está perdido, no puede salir de allí, y va a ver a sus familiares en el infierno en el futuro. No va a ser divertido. La gente bromea con esas cosas y para mí hasta escalofríos me da cuando escucho a alguien hablar de esa manera porque no entienden lo que la Escritura dice, que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. Al final Dios nos va a juzgar y va a darle a cada quien su pago por las cosas que ha hecho. Tenemos a Cristo que es nuestro abogado y por eso no debemos temer como creyentes. Como creyentes no hay nada que temer, hermanos. Si estamos en Cristo, Él nos defiende, Él es nuestro ayudador. Pero si por mis propias fuerzas yo creo que estoy agradando a Dios, al final voy a llevarme una sorpresa muy grande de aparecer en un lugar donde no quería estar. Así es que nos acercamos a Cristo, abrazamos las promesas que Él tiene para nosotros, no por temor, porque cuando uno va madurando como cristiano, al final tal vez nos acercamos a Dios porque Dios mío, no quiero, ya uno ha pecado tanto que hasta siente el calor del infierno uno. Y dice uno, Dios mío, quiero estar cerca de ti, por favor no me quiero ir a ese lugar. Lo sentimos esa desesperación. Pero cuando comenzamos a conocer a Cristo, su amor incomparable, su paciencia, su benignidad, la bondad que Él tiene para nosotros, cómo nos ve con cariño, cómo nos abraza con cuidado, cómo nos cuida, cómo nos bendice, cómo nos prospera, cómo nos guarda. Cuando entendemos todas estas cosas decimos, wow, ahora estoy contigo, no por ese temor que yo tenía, porque ese temor fue lo que me motivó quizá al principio, esa muerte escatológica final, pero ahora entiendo que tú eres un Dios lleno de bondad y de misericordia y por eso te busco por lo que tú eres, no por temor al infierno. Entonces eso nos deja saber en dónde estamos como creyentes. Si yo estoy en una relación con Dios porque Dios mío todavía quiero salir del infierno o estoy sudando todavía y necesito, por favor, nos deja ver en dónde nos encontramos en nuestra relación con Él. Él quiere que tengamos una relación de amor con Él, no de temor al infierno. ¿Y saben por qué? La Escritura dice, ¿por qué vamos a llegar a ese punto con Él? Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, si yo tengo miedo en mi relación con Dios, es que no he sido perfeccionado en el amor. Me hace falta todavía experimentar más el amor de Dios. Y lo mismo ocurre cuando estamos en una relación con otra persona. Muy parecido. Si en una relación con otra persona yo estoy temiendo que me va a dejar, que me va a abandonar, que me va a dañar, que va a hacer algo malo en contra de mí, ¿por qué estamos en esa relación? Una relación fundamentada en el temor, en los celos y en todo eso no funciona. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Si en mi relación con otra persona el temor va desapareciendo poco a poco, no porque yo me vuelva en alguien que es como un niño que no ve el peligro, porque hay que estar alertas, hay gente que es muy abusadora. No me refiero a eso. Ese sentido de preservación siempre debe estar allí. Pero si en mi relación algo me dice, estás creciendo en amor, tienes la evidencia que esta persona te ama y tú amas a esa persona, el temor va siendo echado fuera poco a poco. Hay confianza en la relación.
de tal manera que ya uno no está ahí llamando para ver qué está haciendo, o a ver en dónde está, a ver si la encuentro o lo encuentro, ¿sí? ¿Qué es el asunto? Dios mío, estoy escribiendo, algo debe estar pasando por allí. Temor, celos. Hay que crecer en amor allí, porque el perfecto amor echa fuera el temor y sabe, esa persona va a ser fiel a mí, así como yo voy a ser fiel a esa persona también. El perfecto amor echa fuera el temor. Y esa es la clase de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Una relación donde no estamos temiendo el mal que va a ocurrir, sino que estemos a la expectativa de todas las bondades que Él tendrá para nosotros. Pero el enemigo interactúa con nosotros de otra manera. Si no haces esto, va a pasar esto. Dios es diferente, hermanos. Así es que la paga del pecado es muerte. Pero la Escritura dice allí que el regalo de Dios, y se dan cuenta cómo Pablo cambia la palabra, porque él pudo haber dicho que la paga que Dios le da a los que le obedecen es vida eterna, como si Dios fuera un soldado también que está diciendo 1, 2, 3, las hizo mal, entonces no puede entrar al cielo. Repítalo a ver, y tal vez la gente ya no puede estarle dando allí y dice, Dios mío, no puedo, se va al infierno entonces. O sea, Dios no es un capitán que nos trata de esa manera. Dios es presentado de una manera diferente acá. Entonces Pablo remueve el concepto de la paga del pecado de ese capitán y nos presenta a Dios y nos dice aquí el regalo, dice, de Dios, el regalo, y está hablando de un regalo gratuito o de un regalo inmerecido. Ese regalo, dice, ese regalo viene de Dios y se llama vida eterna. Y no hay nada que tú puedas hacer para ganarte ese regalo, excepto aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y a veces para la gente, cuando uno dice estas cosas, dicen ellos, pero solamente eso, solo decir que Jesús es mi Señor y Salvador y no tengo que hacer penitencias, no tengo que hacer otras cosas, no tengo que tanto y tanto, no tengo que hacer todas esas cosas. La Escritura no está diciendo eso necesariamente. Lo que está diciendo es que lo que va a hacer que nosotros seamos herederos del regalo es aceptar a Jesucristo. Por supuesto que tenemos una deuda moral con otras personas que podemos cumplir, que podemos pagar. El mal que hemos hecho lo podemos revertir y el mejor ejemplo es aquel hombre, Zaqueo, que él está, el chiquitito, ¿se acuerdan que hablamos ya de él? Se sube al árbol y dice, a los que he engañado 4 veces yo les voy a devolver, y si les he robado, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Entonces él entendió el tema del perdón. Él entendió el tema del perdón, porque hay personas que entienden el concepto del perdón, pero en irresponsabilidad total dicen, bueno, entonces no tengo que devolverle el dinero que le robé a nadie, ¿verdad? O las mentiras que he hecho para destruir amistades, o sea, no tengo que volver a reparar nada, simplemente es un regalo gratuito y así, qué felicidad la vida cristiana, ¿no es cierto? Cero responsabilidad de parte de nosotros, eso no es lo que la Escritura dice. Lo que la Escritura dice es que sí tenemos un regalo que viene de Dios, pero esa responsabilidad moral que tenemos es para bendecir a las personas a las que hemos afectado, pero no para ganarnos la vida eterna. Porque no importa cuántas cosas hagamos, no importa todo lo que Zaqueo hubiera hecho, él no se hubiera podido ganar la vida eterna con dar la mitad de sus bienes o dar todo su dinero a los pobres. Jamás lo hubiera podido hacer. Tuvo la vida eterna primero y luego hizo obras que corroboraban que tenía la vida eterna. Entonces una persona que no quiere reparar el daño que ha hecho y dice, ya acepté a Cristo como mi Salvador, Él ya me perdonó. Como que algo no está bien por allí, ¿verdad? Porque al tener la vida eterna hay una necesidad de poder reparar el daño que uno ha hecho. Simplemente así es. No puedo descansar sin
lo repare, pero ya no estoy con un sentido de culpa. Voy a hacer esto para ver si Dios me acepta. No, hago esto, reparo el daño que he hecho porque ya Dios me ha aceptado. Porque ya Dios me tiene en sus manos de amor y me está llenando de tanto amor que el temor está siendo echado fuera de mí y ahora puedo ir y cumplir las cosas que Él quiere que yo haga. Así es que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y escuchen cómo termina Pablo, Señor nuestro. Porque si Jesús es nuestro Señor, nos presenta a un capataz o a un amo que nos da una paga por el pecado o el salario por lo que hemos hecho. Y a Jesús como otro Señor bondadoso que cree que nosotros podemos hacer el bien para el cual Él nos ha creado. Y que viene a ti diciéndote: yo creo en ti porque yo veo la bondad que hay en ti. Y te entrego este regalo para que estemos a cuentas. Y ahora ve y ponte a cuentas con los demás. Y el resto está en nuestras manos. Así es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos captando, hermanos, vamos entendiendo entonces por qué es importante la sangre para poder tener una relación con Dios. Porque el pecado exige muerte. El pecado lo exige. Vayamos a la segunda verdad por la cual la sangre del nuevo pacto es necesaria para una relación con Dios. Es necesaria porque solo la sangre puede satisfacer la justicia divina. Esto es una vida por otra vida. Literalmente. Dios dice: el que peca, muere. Esa es la justicia, es la sentencia. Y es final. No hay más. Y debemos entender esto porque hablamos del pecado muy a la ligera, como que fuera una cosa que no es nada. La paga del pecado es muerte. Todo el tiempo. El pecado resulta en muerte. Vayamos a Levítico 17, por favor. Y vamos a ir captando un poquito más por qué la sangre. Hagámonos esa pregunta: ¿por qué la sangre? Este texto nos lo explica muy bien. Vamos a leer la primera parte nada más. Dice así la primera parte, Levítico 17, 11. Levítico 17, 11. ¿Por qué la sangre, hermanos? ¿Por qué la sangre? Porque la vida de la carne, dice, en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida es el alma del ser. Y la carne se refiere a nuestro cuerpo. La sangre, dice Dios, es el soporte visible de esa vida. Si no tenemos sangre, nos morimos. Hay personas que se mueren desangradas. Sin sangre nos morimos. Podemos vivir con, yo creo que tenemos ¿cuántos litros de sangre? 3,5 o 4 por allí, no sé. Podemos vivir con cierta cantidad de sangre y perder mucha sangre quizá, pero todavía vivir. Quedamos inconscientes, pero al no haber sangre, ya no hay vida. Se termina la vida. Entonces, este texto establece que la sangre representa la vida y por eso es importante. Entonces, el que peca, muere, al final, eventualmente, quedará sin sangre. Y dice Dios: yo quiero darles un regalo, dice Dios. Porque ya yo establecí que el pecado trae la muerte. Así es que yo quiero que ustedes hagan sacrificios de animales.
Y dice la gente, pero ¿por qué el sacrificio? ¿Por qué la muerte? Porque nosotros a lo largo de toda la historia humana no hemos todavía captado la profundidad de la gravedad del pecado. El pecado requiere muerte. Y cada vez que vemos la sangre por allí, Dios nos recuerda, el pecado es gravísimo y requiere muerte. Si pecaste, tienes que morir. Y no nos ha entrado todavía, cuando nos entra en la mente, en el corazón, de veras uno siente esto tan profundo de uno, dentro de uno, que uno dice, Dios mío, realmente no soy merecedor de los regalos que tú me das. Al final entiendo que el mal que he hecho merece que muera, pero en tu gracia tú presentaste una alternativa para que yo no muera. Entonces se sacrifica a un animal para que muera. Y escuchen esto, porque quiero explicar algo muy importante acá. Dios estableció el culto y los ritos para que de una forma sancionada por Dios, esto no lo puede hacer cualquier persona por allí, algo sancionado por Dios, un sacerdote debía oficiar, porque Dios está diciendo, hay una forma apropiada en la que yo quiero que ustedes hagan esto. Específicamente yo quiero que una persona que se llama sacerdote, que es el sumo sacerdote, sacrifique a un animal y ponga este animal en el altar. Escuchen lo que voy a decir. Y que cuando él haga ese ritual, pero no es algo mágico, escuchen esto, no es algo mágico, Dios tiene razones para decirlo. Cuando se haga este sacrificio en el altar, como yo he establecido, esa persona, quitando esa persona que ha pecado, sucederá que este animal muere en lugar del pecador. Y en este caso de la nación entera. Los sacrificios hechos por los animales van a salvar la vida, porque será como que el animal está, como que el pecador está dando su vida a través del animal que está siendo muerto. Es lo que Dios está diciendo, ¿captamos? Entonces, hay una transferencia de pecado, porque el animal es inocente. Entonces, en ese momento del sacrificio, Dios dice, con todo esto, yo en el mundo espiritual, dice Dios, tomo el pecado del pueblo y de todas las personas del pueblo, tomo ese pecado y lo pongo sobre el animal, como si el animal hubiera pecado, y cuando el animal derrama su sangre en el altar y muere, entonces la justicia de este animal es dada a estas personas como si no hubieran pecado, y somos libres del pecado. Escuchen, Dios nos da esa opción, pero resulta que entonces había otro grupo de personas. Si quieren, después del servicio podemos hablar los que quieran, que dicen, bueno, Dios ha establecido sacrificios para el perdón de pecados. Entonces, en la manera de ver de ellos, dicen, voy a ir a pecar y hacer un montón de cosas malas y voy a agarrar un animal allí, lo voy a matar y listo, ya. No tengo que ir a buscar a un sacerdote, no tengo que buscar de Dios, no me tengo que acercar a Él, hago las cosas nuevamente a mi manera, como yo quiero. Mato un animal allí, listo. Él dijo, ¿cierto? ¿Dijo él o no? Entonces, Dios explica más adelante y dice, las personas que hacen esto, dice él, lo ofrecen a los demonios. Están ofreciendo sangre a los demonios y no para mí. Y están atrayendo más juicio para ellos y demonización para ellos en esos sacrificios que están haciendo. Ahora entienden ustedes entonces por qué Satanás quiere que haya sacrificios de sangre. ¿Por qué es tan importante para estas personas que haya sacrificios de sangre? Porque se le están ofreciendo ofrendas a los demonios. Se está adorando a los demonios, pero es el mismo sacrificio. Si el sacerdote, el sumo sacerdote, y ellos jamás hicieron esto, por supuesto, si el sumo sacerdote que ofrecía el animal en el altar hiciera exactamente lo mismo, tomara ese mismo animal y fuera a otro lugar,
y lo hace no como Dios lo estableció, estaría ofreciendo sacrificios a demonios. Por supuesto, los sumos sacerdotes nunca hicieron eso, porque ellos hicieron todo como Dios les había dicho. Lo que Dios quiere es que cuando Él nos diga, no cruces esa línea, dice Él, yo quiero que tú respetes esa línea. Si te dije que no lo hagas, quiero que me confíes en mí, y si te he dicho que eso no es así, no lo hagas. Y es tan sencillo, ¿no es cierto? Porque un animalito cualquiera lo puede matar. ¿Para qué tantas cosas? Y como dicen por allí, ¿para qué tanto burumbum? ¿Para qué tanto vestimenta? ¿Para qué tantas cosas para acercarse a Dios? Y dice Dios, porque yo quiero que tú me demuestres que tú lo vas a hacer exactamente como yo te dije que lo hagas. Así es, no comas el fruto del árbol, no cruces esa línea. Haz el sacrificio de animales de esta manera. Pero como siempre hemos dicho, hay gente que quiere hacer las cosas de otra manera. Ahí tenemos a un montón de sacrificios. Así es que si alguno de ustedes ha visto a alguien ofrecer sacrificios de animales, escuchen esto, hermanos, se ha ofrecido a los demonios. Y que Dios nos guarde, porque Dios ha establecido una forma específica de hacerlo. Y la forma específica de hacerlo es que Él no lo iba a revelar en el Nuevo Testamento. Que Dios más adelante, como dice el texto que acabamos de leer, dice Él, esa sangre de machos cabríos, dice Él. Y escuchen esto lo que dice el Nuevo Testamento. Dios no le dijo esto a la gente del Antiguo Testamento. Nos dice Él en el Nuevo Testamento, la sangre de toros y de machos cabríos y de todo eso no quita el pecado, chicos. Eso yo lo hice como una figura de lo que iba a venir más adelante, porque lo único que puede quitar el pecado eternamente es la sangre del Señor Jesucristo. Y nos sujetó Dios a obediencia a través de esos sacrificios para que cuando Cristo viniera finalmente nosotros pudiéramos decir no más sacrificios de sangre, no más acercarnos a Dios de esa manera, porque ya Cristo lo ha hecho todo por nosotros en la cruz. Y podemos aceptar ese sacrificio que Él ha hecho. Y hoy nosotros no captamos todas las regulaciones que había para ese sacrificio y lo tomamos a la ligera. Pero el sacrificio de Cristo es tan poderoso, hermanos, que limpia nuestras vidas de todo pecado. Y tiene el poder de restablecer nuestra conexión con Dios, de liberarnos de la esclavitud espiritual y de preservarnos de la condenación eterna en el infierno. La sangre del Señor Jesucristo es la única que nos puede liberar. Pero el enemigo quiere, y todavía la gente hoy sigue haciendo lo mismo, que continúen ofreciendo sacrificios de sangre a animales. Y en todas las culturas de todos los tiempos podemos ver esto. El enemigo quiere que se le siga ofreciendo sacrificios a él. Pero nosotros ya no ofrecemos sacrificios de sangre, sino que aceptamos el único sacrificio de sangre, que es el del Señor Jesucristo. La tercera verdad por la cual la sangre del nuevo pacto es necesaria es que Dios en su misericordia acepta una vida sustituta. Y volvamos nuevamente a Levítico, allí donde estábamos, Levítico 17:11, y vamos a leer la segunda parte. Miren lo que dice. Porque la vida de la carne está en la sangre. Escuchen esto. Y yo os la he dado, escuchen hermanos, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios nos dio la sangre de esos animales porque Él es el dueño. Él es el dueño de todo lo que existe acá en la tierra. Y Él dice, yo les doy la sangre de estos animales en particular. Esta es la sangre que yo les doy. No sangre de otro ser humano, no sangre de cualquier otro animal, sino de estos animales específicos. No por otra cosa más particular que el hecho que Él está diciendo, esta es la regla que yo voy a establecer. Y Él nos dice y nos da una promesa que dice que esa sangre va a hacer expiación en el altar por nuestras almas. Lo que quiere decir
es que va a simbolizar en el mundo espiritual, va a simbolizar que nos va a limpiar, que nos va a purificar, que nos va a reconciliar con Él, que va a remover la culpa o la impureza que el pecado ha traído a nuestras vidas y que nos va a dar la vida que Él quiere que tengamos a cambio de la muerte que ya hemos heredado por nuestro pecado. Y pareciera tan sencillo, ¿no es cierto? Pero no existe ningún ritual ni magia que nadie pueda hacer para quitar nuestro pecado. Simplemente Dios lo estableció para que entendiéramos por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz por nosotros. La última verdad por la cual la sangre del nuevo pacto es necesaria es porque dice la Escritura que todo pacto entre Dios y los hombres requiere la muerte. Todo pacto requiere la muerte. Vayamos nuevamente a Hebreos. Vayamos nuevamente a Hebreos. Versículo 22 del capítulo 9. Y terminamos con esto, hermanos. Dice así Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, dice, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Él lo dijo desde el principio. El pecado requiere muerte. Si no hay muerte, no hay perdón de pecados. Pero ¿cómo va a hacer Dios que uno viva si uno dice, yo pequé, yo tengo que morir? Entonces ahí se termina todo. Pequé, me muero. Pero Dios dice, yo doy una salida y una alternativa para que vivas. Y esa alternativa es que ese animal muera en tu lugar. ¿Captamos, hermanos, entonces por qué la necesidad de la sangre? Porque el pecado es muy grave y requiere muerte para que la justicia de Dios sea satisfecha y cumplida. El que peca muere, pero Dios dice, voy a dar un segundo chance. Y ese segundo chance y esa segunda oportunidad es que ese animalito muera en lugar tuyo, y en este caso que Cristo muera en nuestro lugar, el justo por los injustos, para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti con una actitud de humildad, entendiendo la gravedad de nuestro pecado, Dios. Nuestro pecado realmente es serio, es cosa seria, perdónanos por tomarlo a la ligera, por no entender lo grave que es el pecado, que requiere muerte. Pero tú nos has liberado, Señor. Tú nos has liberado del poder del pecado a través de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, perdónanos por tomar a la ligera el pecado. A veces no lo hacemos porque tengamos un corazón completamente endurecido, sino es que en ignorancia no entendemos. Perdona nuestra ignorancia, Dios. Al final, tú eres un Dios justo y ve nuestros corazones y ves las intenciones de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que bendigas a tu pueblo acá. Quita todo sentido de culpa. Que podamos entender, Señor, la obra que Cristo ha hecho en la cruz.